Bueno, Patricia, cuéntanos lo de la expedición educativa antes de entrar en la neuroeducación, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal ha ido por Estados Unidos? Muy bien, hemos hecho, bueno, fui a Los Ángeles y allí me recibieron en la agriduría del consulado español, que trabaja todo lo que es la formación del profesorado y, bueno, las políticas educativas en Estados Unidos. Sí. Y me estuvieron contando pues cómo se promocionaba la cultura española por allí. Y bueno, se habla muchísimo español en Los Ángeles. Y entonces hay muchísimos centros que son bilingües y están muy interesados en el aprendizaje español. Y qué proyectos se llevaban a cabo por parte bueno, pues de la Consejería de Educación en USA. Y luego, pues siguiendo mi expedición, fui al Condado de San Diego y me han ido enseñando diferentes escuelas. Qué mona. Ahí. Pero vamos a ver, espera un momento, para, Patricia, porque fíjate, o sea, estamos en una sección de educación, no puede salir una foto y decir todas, ¡qué mona! Claro, o sea, es que está en el Orange Glen High School y todos, ¡qué mona! ¡Qué mona! Es que Patricia es dulce. Es muy mona. Es que muy... Continúa con el relato americano, por favor. Bueno, y entonces pude visitar diferentes escuelas de las diferentes etapas educativas. Allí tienen una secundaria que llega a 12 grados, que es más o menos como nuestro último de secundaria. Y viendo las diferencias que hay a la hora de diseñar los programas educativos, cómo se trabaja. Y bueno, luego estuve en escuelas desde primaria, kindergarten, como dicen ellos, desde chiquititos del todo. Ellos empiezan la escolarización a partir de los 5 años, antes no tienen. Empiezan como muy tarde, a diferencia de aquí, ¿no? Aquí empezamos a los 3 años. Sí. No es obligatorio, pero una vez que matricula al alumno o la alumna ya sí que debe de seguir el proceso. Pero allí hasta los 5 años no entran en la escuela. Madre mía, las aulas. Oye, ¿y qué tal? O sea, porque claro, bueno, lo primero que se hace en este tipo de cosas es comparar el sistema americano con el nuestro. ¿Aprobamos o no? Depende, los recursos. Yo he ido a aprender. Yo creo que los contextos influyen muchísimo, entonces no podemos hacer las mismas cosas, estaba diciendo. Las aulas, los recursos que tienen son diferentes. He estado en un colegio de primaria y cada alumno tiene una tablet que está proporcionada por el Estado, ¿no? Sí, y todo, de hecho eran escuelas públicas que gran parte de inmigración. Tienen un modelo bilingüe bastante interesante porque entienden que el que viene de fuera no tiene por qué saber inglés, entonces le ponen en una itinerario diferente hasta que consigue el igualarse, nivel, ¿no? Exactamente, para poder hacer el apoyo y que no pierda el desarrollo curricular al alumnado. Eso aquí no existe para No, pero eso existe en más países también. Sí. Y bueno, es curioso porque sí que existe, eso que veis ahora son asientos flexibles, trabajando para todo tipo de alumnado. Hay alumnados, bueno, en primaria casi todo el alumnado no hace falta que tenga ninguna necesidad. Bueno, pues estar mucho tiempo atendiendo es bastante curioso, es difícil, y eso está relacionado con la neuroeducación, ahora lo vamos a ver, y entonces ayuda a que desahoguen un poco su energía con el asiento. Volved atrás. Yo cuando lo he visto esta mañana digo, ¿pero por qué ha hecho la foto a unos taburetes? Sí, porque se mueven. Son flexibles y entonces tú te puedes mover. Entonces tú un rato estás como bailando a la vez que estás estudiando. y eso hace que pero no hay un profesor que te dice, estate quieto, niño. No, al contrario, muévete todo lo que quieras. Sí, tiene que ver con la neuroeducación, porque ahora vamos a ver. Y luego espacios, ahí es que se acababan de ir al recreo, los bolígrafos y todo tirados por el suelo. Salieron corriendo ahí y los espacios, el diseño de espacios, la moqueta en el suelo, porque muchos van y se quitan los zapatos para ponerse cómodos como si fueran como si estuvieran en su casa. Exactamente. Ahí suele haber una zona en la que hay biblioteca también y una alfombra con cojín en el suelo para estar cómodo. Yo estoy descalzo ahora mismo, o sea, quiero decir,
Eso es comodidad, para sentirte como en casa. Igual, es no, importante. Cualquier día haremos que te levantes y que veamos cómo estás vestido de cintura para abajo. Yo un centauro, nunca se sabe lo que llevo debajo. ¿Y esto qué es? Eso es bastante interesante. Es una estructura donde se pone arena y se proyecta y tiene sensibilidad en cuanto a la altura y así se puede estudiar la geografía. Volcán, por ejemplo. De hecho, tú lo mueves, ahí se ven nuestras manos porque estamos creando los lagos, depende de la altura que tenga, pues aparece el agua o no. Incluso le podríamos abrir para que saliera el río y las diferentes alturas. Muy interactivo todo, ¿no? Sí, los centros que he visitado trabajan por proyectos. Entonces, hay un proyecto del centro y luego hay una cosa que me resultaba muy interesante, es que al alumnado se le dan 12 horas cada semestre para que desarrolle su propio proyecto, el que le genera curiosidad. Entonces, inventan algo que aporte a la comunidad, piensan en la comunidad y bueno, pues lo desarrollan. Por ejemplo, una niña me contó que se había dado cuenta que había muchos homeless que andaban por allí y que quería regalarles un momento de felicidad porque veía que estaban como muy, bueno, normal. La niña tenía 7 años. Claro. Y hizo un proyecto de galletas de la felicidad y estuvo las creó para que hubiera comida para darle comida a los vagabundos. Sí, y un momento de conversación, de conectarlo con el mundo, porque su perspectiva era un poco como que estaban pero no estaban. Escucharlo. Sí, escucha. Un modelo, la verdad que bastante curioso. Trabajan el mindfulness. Ay, pero estás poniendo un sistema que da mucha envidia. Sí, mucha. Sí, ¿no? Sí, a mí me lo dio, la verdad. Tenemos mucho que aprender. Yo creo que sí, de siempre. Siempre tenemos que aprender, sin parar. Hay que ir absorbiendo todo lo que es interesante y... Me dice nuestra realizadora que si te has encontrado con muchos españoles. No sé si la pregunta... Ninguno. ¿Con ninguno? Ninguno. Quizá por la época. Claro. Porque... Bueno, y porque Antonio Banderas estaba aquí, porque si no le hace una paella, porque Antonio Banderas, todo el mundo que va de España le hace una paella en su casa. Eso es así. Bueno, pues nada, el viaje sabe. de Patricia, nuestra profe, por Estados Unidos ha sido aprender, así que has aprendido. Tú bien, ¿no? He aprendido mucho, sí. Pues bien, nada. ¿Próximo viaje o algo ya por seguir dando envidia? No... Pues no está todavía confirmado, pero creo que voy a ir a Cuba. ¡Ah, cállate ya! Sí. Vale, oye, hablemos de neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? Pues la neuroeducación es la integración en las ciencias de la educación el desarrollo neurológico, de lo que se ha investigado sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y bueno, se han desmitificado muchas cosas, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante tener un poco de idea, tanto desde el punto de vista del profesorado como desde el punto de vista de la familia. Porque podemos procurar que exista un mayor aprendizaje, un aprendizaje mucho más significativo y el alumnado pues potencie más el tiempo que dedica al aprendizaje, que le saque mayor rendimiento, ¿no? Entonces, por eso he querido hablar un poquito de esto. Bien. Además, tenemos de los referentes a nivel mundial, son españoles. Francisco Mora o Jesús Guillén, por ejemplo, son catedráticos y bueno, profesor de las universidades de Valencia y de Barcelona, que son un referente a nivel mundial. Entonces, me parece muy interesante que nosotros hayamos descubierto mucho sobre este campo, ¿no? Y bueno, y he traído pues cosas... Tenemos el dibujito, ¿no? Tenemos el mapa conceptual este que nos hace Patricia, que nos gusta tanto. No sé si lo podemos ver, ahora lo vemos. Vete contándonos cosas. Venga, cosas. Hay una que hemos repetido muchas veces, que se aprende de lo que se ve y no de lo que se dice. Entonces hay que enseñar con el ejemplo. Bien. Tanto a familia como al profesorado. El ejemplo. Venga, aprender. Jefe, apunta ahí. Y enseñar con el ejemplo. Exactamente. Y eso va relacionado con las neuronas espejo. El ser humano aprende imitando. Vale. Claro. O sea que papás y mamás, menos decir, haz esto, hazlo tú. Hazlo tú y ya. Claro. Vale. Queremos que lean. Tienen que vernos leer. Leemos en casa. No utilicen mucho el móvil. Claro.
no lo utilices tú, porque Claro. si no es como contradictorio el mensaje y se queda mucho más del acto que de lo que se dice. Vale, más. Más cosas. En el aprendizaje es muy importante la dopamina. La dopamina genera que hayan conexiones neuronales y eso hace que se genere el aprendizaje, ¿no? Entonces, para fomentar que se cree esa dopamina es muy importante hacer deporte. Deporte. Ah, venga. sí, Sana, la dopamina sano. es, digamos, la de esta de la felicidad es... Sí, también. Eso también. La dopamina. Te genera... Claro. Vale. Entonces, tanto el profesorado, cuando desarrolla o diseña actividades, es interesante que siempre introduzca alguna actividad que genere movimiento, porque el movimiento hace que se segregue dopamina y entonces el cerebro se prepara para lo que viene. ¡Ay, de ahí los taburetes! ¡De ahí los taburetes! ¡De ahí los taburetes! Hablaba con una compañera tuya un día que ella utilizaba Uy, las que me voy. escaleras del cole para enseñar creo que era la tabla de multiplicar, ¿no? Iban subiendo los niños y era 8 por 1, 8, 8. Y eso les venía bien, era una herramienta... Totalmente. Sí, ¿no? Siempre Positivo. que haya movimiento, Vale. nos va a ayudar el ejercicio, la práctica diaria. Vale, ejemplo, deporte, venga, más neurociencia Aprender- y neuroeducación. Aprender jugando. Aprender el jugando. ser humano aprende jugando. Vale. Desde los principios de la historia se aprende jugando. Entonces, bueno, hay ejemplos. En la época medieval, ¿no? Los torneos que se hacían, eso es gamificar el aprendizaje de cómo ser un caballero en una guerra. Claro. Y lo que se hacía es que se aprendiera las técnicas para montar a caballo bien con la lanza, etcétera, etcétera. Y bueno, de todo se utiliza en las empresas también para fomentar la motivación. Entonces el juego genera también dopamina, Bien. o sea, más aprendizaje. Vale. Crear juegos que Vale, luego tengo un incentiven juego- la motivación. Para el final del programa tengo el juego de las estaturas hoy, ¿eh? Si nos da tiempo, jugaremos al juego de las estaturas. Me Que no gusta. sé si vamos a aprender algo, pero es Seguro. muy divertido. Si jugamos, seguro. Ven, ejemplo, deporte, aprender jugando, ¿algo más? Sí, una cosa que me parece muy interesante es la plasticidad Ujú. que tenemos, que quita un poquito del mito. Ya no se puede decir, es que yo soy así. No, cada uno es como quiere ser. Claro. Y da igual la edad, ¿eh? Es que esta edad que yo tengo. A la edad que tengas, tú decides que lo que quieres hacer, lo que más se practica, lo que más se hace, se desarrolla y lo que no, Sí. aparece una cosa que se llaman podas neuronales. Ajá. Se elimina. Entonces nuestro cerebro es plástico. Sí, eso que dices que yo soy muy cabezón. No, eres cabezón porque quieres serlo. Si quieres dejar de serlo, solo se trata de trabajarlo, ¿no? El cerebro es plástico y eso significa que cualquier alumno o alumna pueda aprender cualquier cosa. Bien. Hasta las matemáticas. Incluso cuando somos más mayores. Porque Incluso ya cuando somos muy ya- mayores, da ¿sí? igual. No deja ¿Seguimos de... siendo plásticos? Sí, no, eso que decían que tomabas alcohol y perdías neuronas y ya no las has recuperado, eso no es cierto. Bueno, Es un tampoco mito. es plan de que ahora cerebro vayáis todos sigue- a beber. Tampoco. No, sí. O sea, Totalmente. es que os veo venir, ¿eh? Totalmente. ¿no? Carajillos esta tarde. Es plástico y se va moldeando según lo que se necesita, se desarrolla. Hay un estudio muy interesante con los taxistas de Londres que se demostró que tenían más desarrollado la área de cerebro que iba relacionada con la orientación, las calles, ¿no? sí, y se saben que son capaces de aprenderse todas las calles de Londres. Venga, una más para terminar. Una más, emoción y aprendizaje siempre van unidos de la mano. Emoción, hay que echarle pasión a Qué todo. bonito, qué bonito. Sí. La emoción provoca aprendizaje, mejor positiva que negativa, pero es cierto que ambas van a generar un impacto que va a asociarse o se va a anclar en nuestro cerebro. Entonces, hay que intentar que, por ejemplo, la hora de los deberes no sea algo traumático, porque si no Uy, eso vamos a no. desarrollar un sentimiento... De no querer hacerlo. Exactamente, de rechazo. Ajá. Es muy importante generar una cultura de aprendizaje. El aprendizaje es algo muy bonito, te va a ayudar a mejorar, a desarrollarte. Entonces, tanto en la escuela como en la familia, hay que tener presente que la emoción va muy vinculada al aprendizaje y que puede provocarse frustraciones, ¿no? Entonces, Muy bien.
Pues aprender con el ejemplo y enseñar con el ejemplo, hacer deporte, moverse, que la cosa fluya, aprender jugando, plasticidad, emoción, pues yo creo que nos has dado ahí unas cuantas claves que están muy bien. Sí, hay muchas más, pero unas poquito a poco, ¿no? Poco a poco. Vamos Sí. construyendo. No podemos ir tampoco... Claro, pero que Ana y yo a mí me encanta somos- aprender a aprender con Patricia. Aprender. Sí. Sí. ¿Señal acústica ya? Uy, ya parece que lo ponen cada vez más fuerte porque saben que yo... Señal acústica. que yo me Pregunta cogote. Cinesur, señoras y señores, ya lo saben, tenemos un número de teléfono que va a recordar Nanay. Y yo Es tengo un teléfono, espera. Sácalo. Vale, recuerda pues el si número. queréis que Robert coja el teléfono tenéis que marcar el 951-550-384. Aquí lo tengo. Pues ya está, tenemos la pregunta. Dijimos entonces, Cara, ganabas tú. Sí. Vale, ya tengo la pregunta. Venga. Señoras y señores, llamen al número de teléfono que acaba de decir Nanay y respondan a la siguiente pregunta. El que responda bien se lleva 2 entradas para Cinesur. Y la pregunta es... Tiene que ver con temas de educación. Díganme o dígannos una película... pues yo qué sé. Que en su desarrollo, Claro. sus hipnosis, Sí, pues relacionado con el la colegio, educación, el colegio. el instituto o la universidad. Claro. ¿Vale? O sea, hay muchas películas. Claro. Una, queremos una. Siempre hacemos una pregunta dificilísima. Había una de una monja que se escapa y va a un colegio y cantan todos. Sí. Yo me estoy acordando También. de otra de un club, de unos Sí, chicos de que unos recitaban chicos de poemas. también. O Capitán, mi capitán. Oh. Tú, Patricia, te sabrás unas cuantas, ¿no? Sí, yo me estaba acordando de una profe que llega a un barrio un poquito chungo en Estados Unidos, que claro, como Chungaleta. va de Claro. allí. Y, Y al bueno. final consigue que los chavales... Vale, pues ¿Ves? llamen al número de teléfono Bueno, que aparece en hay pantalla. mucho